Hace unos días montamos un termostato con Arduino y lo simulamos con Tinkercad. Vamos a mejorarlo un poco para introducir una histéresis en la regulación de la temperatura y también hacer que esa temperatura de referencia, esa temperatura de consigna, por ejemplo para un sistema de calefacción o aire acondicionado, sea variable y la podamos modificar. Vamos a partir de nuestro termostato que teníamos hace unos días. Aquí tenemos el montaje propuesto, que era un sensor de temperatura, en este caso un TMP36, un LED para indicar cuándo se enciende la carga que conectemos. En el mundo real tendríamos que poner algún relé, por ejemplo, y pondríamos aquí un calefactor o enviaríamos un cable a la caldera o a cualquier sistema de calefacción o aire acondicionado, según queramos activar algo cuando hay una temperatura baja o cuando la temperatura es alta. También vemos aquí el voltímetro para asegurarnos de que la temperatura es la adecuada. Vamos a entrar en el código. Este es el código que teníamos. Recordemos que aquí tenemos el LED conectado en el pin 13, el sensor de temperatura en la entrada A0 y aquí teníamos una temperatura de referencia que definíamos. Lo que ocurre es que ahora no queremos definirla de manera fija, no queremos que sea una constante, sino queremos que se pueda modificar esta temperatura de referencia como se hace con un sistema de regulación normal, como se hace con un termostato comercial. Entonces vamos a hacer que esto, en vez de ser una constante, sea una variable. Para eso definimos una variable de tipo entero, integer, que es int. Lo hemos visto en varios ejemplos y aquí mismo lo tenemos, para que sepamos un poco la sintaxis, cómo se declara una variable. La declaramos fuera porque queremos que sea visible en todo momento y que, bueno, no sea una variable auxiliar, sino que sea algo que siempre podamos utilizar. La vamos a llamar referencia y en principio la vamos a fijar a 20 grados, tal y como estaba aquí. Aquí lo que vamos a hacer es borrar y declarar una histéresis. Bien, esta histéresis es la temperatura por encima de la cual o por debajo queremos que actúe nuestro termostato. Por ejemplo, 1 grado. En un sistema comercial puede ser 1 grado o medio grado. ¿Qué es esto de la histéresis? Vamos a verlo. En un sistema comercial, cuando encendemos la calefacción, podemos imaginar que está a una temperatura, no sé, por ejemplo, vamos a imaginar 10 grados, está por aquí. Imaginemos que tenemos una temperatura de referencia que se suele llamar temperatura de consigna, que por ejemplo puede ser, no sé, 20 grados, 21, lo que queramos, la temperatura a la que nos sintamos cómodos. ¿Cómo funciona el sistema? Empieza a calentar la temperatura de la zona en la que estemos, de la habitación. No es una línea recta, realmente es una curva, pero bueno, aquí para simplificar lo hemos trazado como una recta, ¿no? Cuando pasa no de la temperatura de consigna, si por ejemplo es 20 grados, no de 20, sino de 20 más algo, que es esa histéresis. En sistemas comerciales es más menos medio grado o más menos 1 grado. Puede ser también más menos 2 grados, aunque es menos común. Por ejemplo, cuando llega a 20,5 se apaga. En este momento la calefacción está apagada, la temperatura desciende. ¿Cómo desciende? ¿Más rápido o más lento que esto? Pues depende de la vivienda. Si está bien aislada, descenderá lentamente. Pero si la casa está muy mal aislada o si abrimos la ventana, descenderá de manera rápida. ¿Cómo sube? Dependerá de la calefacción, de su potencia y también dependerá del aislamiento. Si está bien aislada, subirá rápidamente porque no habrá pérdidas. La pendiente de subida y bajada depende de las condiciones, pero siempre se da esto, una subida. Tenemos aquí, por ejemplo, una temperatura de consigna de 25 grados, pues en 25 más esto, que puede ser 1 grado, 26, cortará la calefacción y en 24 volverá a activarse y así mientras el sistema está funcionando. En aire acondicionado es igual, pero la curva es a la inversa. Se supone que la habitación está a una temperatura mayor que la de consigna y desciende, pero es una curva similar a esta. Volvamos ahora a Tinkercad para ver el código, tal cual lo hemos dejado. Tenemos aquí la temperatura de referencia a la que queremos el sistema, la podemos inicializar a 20, pero podemos poner cualquier valor, 22, 24, lo que queramos. Y esta es la temperatura de histéresis, la temperatura a la que más o menos esta temperatura de referencia nos tendremos que mantener. O sea, queremos que nuestro sistema esté entre 19 y 21 grados, por ejemplo, si la referencia es 20. Si cambiamos la referencia a 24, queremos que la temperatura real esté entre 23 y 25 grados. Lo que vamos a hacer es insertar 2 pulsadores que van a servir para subir y bajar esta temperatura de referencia. Insertamos un pulsador aquí, otro aquí. Ponemos el pull-up, también podemos usar los pull-ups internos. En este caso vamos a usar los pull-ups internos para ir alternando entre una cosa y otra. De esta manera, por ejemplo, podemos llevar, este es el pulsador de subir temperatura y este el de bajar, el de la derecha podemos decir que es el de subir. Por ejemplo, lo llevamos aquí
Y aquí, por ejemplo, en el pin 3, el de bajar. Lo que tenemos que hacer es el otro extremo, ahora conectarlo a masa del pulsador. Y vimos que hacía falta un pull-up, si no, no funcionaba. Pero este pull-up puede estar dentro del propio Arduino. ¿Cómo hacemos esto? Vamos al código, decimos dónde queremos estas entradas. Por ejemplo, subir temperatura es el pin 2 y bajar es el pin 3. Vamos a reordenar esto porque la histéresis no es una entrada ni una salida, queda mejor así un poquito aparte, así está el código más claro. Estos son pines de entrada y salida y esto es un valor que vamos a utilizar luego. Bien, lo que tenemos que hacer es aquí declarar estos pines como entrada. ¿Cómo lo hacemos? Pues igual que aquí, en pin mode. En este caso subir y bajar, y los queremos como entradas, no como salidas. Pero también queremos habilitar el pull-up, o sea, esa resistencia interna para que el pulsador funcione. Pues añadimos esto. Bien, vamos a imaginar que nuestro código está constantemente recorriendo este bucle. En cualquier momento, en esta zona de aquí, antes de llegar por ejemplo a este retardo, esto es que para 2 décimas de segundos antes de hacer un nuevo bucle. Pues en cualquier momento, por ejemplo aquí abajo, podemos comprobar el estado de los pulsadores. Por ejemplo, si alguien pulsa aquí, por ejemplo en el pin subir, la temperatura de referencia la vamos a subir. Por ejemplo, 1 grado. ¿Cómo se sube? Podríamos hacer referencia igual a referencia más 1. Pero esto se puede hacer simplemente así. Si ponemos referencia más, quiere decir que incrementemos en una unidad el valor de referencia. Y en el caso de bajar, pues referencia menos quiere decir que decremente en una unidad el valor de referencia. Si antes valía 24, pues ahora valdrá 23. Corre el riesgo de que se lea muy rápido las teclas, ¿no? Pero como tenemos 2 décimas entre lecturas, pues esto así podrá funcionar bien. Recordemos que estamos enviando por el puerto serial la temperatura, en este caso la temperatura que estamos capturando, pero también podemos enviar la temperatura de referencia. Y nos viene muy bien hacerlo en este caso. Copiamos y pegamos y enviamos referencia. Así sabremos la temperatura actual de nuestro sistema y la referencia sobre la que estamos trabajando. Y ahora, ¿qué es lo que queremos? Que si la temperatura es menor que la de referencia, encendemos la calefacción, pero hemos dicho que esto tiene que ocurrir si es menor que la de referencia menos una histéresis. Pues esto será referencia, que ahora ya no es una constante, es una variable, menos hist, que es como le hemos llamado. No queremos que en caso contrario apague, sino que si la temperatura en este caso es mayor que la referencia más la histéresis, apague. O sea, copiamos este código y lo que ponemos es aquí un mayor y aquí ponemos un más. Vamos a probar el código. Abrimos el monitor serie para ver lo que está enviando. Vemos que la temperatura real son 24 grados y la temperatura de consigna es 20. Vamos a subir. La temperatura de consigna 21. Como la temperatura es mayor que la de consigna, no se enciende la calefacción. Muy bien. Pues vamos a seguir subiendo. Por ejemplo, hasta los 26 grados y vemos que se enciende. Vamos a suponer que ahora la temperatura sube. Sube hasta los 26. Bueno, hemos subido muy rápido, hemos subido hasta 28 y entonces no hemos visto el efecto de la histéresis. Realmente no se tendría que haber apagado hasta que lleguemos a 27 grados, porque el código dice que hasta que no sea la referencia más la histéresis que vale 1 grado, no se apague. Vamos a verlo en la bajada. La bajada, como la referencia es 26 y la temperatura ahora mismo real, vemos aquí en el monitor serie que es 25,76, hasta que no lleguemos a 25 no va a encender la calefacción. No se ve muy bien aquí, pero vamos a ir bajando. Ahí ha encendido. Bueno, está en 22 grados. Esto es que no es muy fino, este control deslizante, pero bueno. Ahora mismo tenemos la temperatura real 27,71. Bajamos un poquito, a ver si podemos hacerlo. Ahí hemos bajado hasta 16. Para comprobarlo, como esto no es muy fino, vamos a subir la histéresis hasta un valor mucho más grande. Por ejemplo, vamos a usar una histéresis nada realista de 10 grados. Arrancamos
La temperatura de consigna sigue estando en 20. Entonces ahora vamos a subir. Ahora tenemos 34. Hasta que no bajemos hasta 10 no va a encender la calefacción. Bajamos a 20. Bajamos a 15 y no encendió la calefacción. En 13 tampoco. Cuando baje de 10, aquí estamos en 11. Ahí se enciende. Ha pasado de 10. Y ahora al subir tampoco la apagará hasta que llegue a 30. Ahí está. ¿Vale? Aquí se enciende otra vez. Y aquí vamos subiendo. 20, 22, 25 y la temperatura de consigna es 20. Hasta que no subimos a 30, que es 20 más la histéresis, no se apaga. Entonces ahora tenemos el termostato de una forma más realista. Lo vamos a dejar en 1 grado, que es algo más real, incluso en medio grado, puede ser 0,5 grados. Y así es como queda el código definitivo. Lo repasamos. Bueno, vemos aquí cómo se definen las entradas y salidas, los pines de conexión Arduino. Definimos la histéresis y definimos la referencia. Es un valor entero, no es una constante porque tiene que cambiar, va a cambiar durante el programa, durante la ejecución del programa, esto va a actualizarse el valor de referencia. Inicializamos simplemente diciendo quién es entrada, quién es salida y el puerto serie, que es la conexión USB para que nos envíe datos al ordenador. Leo el valor de la temperatura, hago el cálculo para tener la temperatura real, esto ya lo hicimos en un tutorial anterior. Enviamos esa temperatura medida y este valor de referencia también. Cuando la temperatura medida sea menor que la referencia menos esa histéresis, por ejemplo, al inicializar es 20, pues menor que 19, encenderá el LED. Si en vez de un LED ponemos un relé con un sistema de calefacción, con cualquier cosa, se encenderá. Y cuando la temperatura sea mayor, en este caso que la referencia al principio es 20, más histéresis que es 1, en este caso al principio sería 21, pues apagará. Entonces la temperatura estará oscilando entre 19 y 21 siempre que estemos dentro de la regulación. Si pulsamos la tecla subir, actualizamos la referencia, y si pulsamos bajar, bajamos. No hemos tenido en cuenta que podemos subir y pasarnos, o bajar y llegar por debajo de 0. Esto lo podemos mejorar, ya lo hicimos en algún tutorial, pero por no complicar el programa lo dejamos así, que es muy sencillo. Está incompleto, pero es bastante sencillo y bastante intuitivo ver cómo funciona. Así que esta mejora de dejarlo de forma que haya unos límites sería simplemente comparar que has pulsado y que además estás dentro de unos límites. Entonces sería que hemos pulsado y que la referencia es menor de un valor, porque si no, no puede incrementarse. Y en este caso, si pulsas y además la referencia es mayor que 0, porque si ya vale 0 no la vamos a bajar. Bueno, 0. Nuestro sistema podemos decir que el mínimo sea 18 grados, como son los sistemas comerciales, o 15 grados o cualquier otro sistema. Y ahora ya sí tenemos un termostato más o menos real.